Vamos a buscar en Mateo. Quiero continuar un poquito la idea. Creo que Dios nos está hablando y vimos algo el día viernes. Los viernes a las 7:30 de la tarde, venga. Y allí, cuando Sebastián nos daba uno de los puntos el Señor me hablaba muy fuertemente sobre el reino de los cielos. Y citó un pasaje que se comenzó como a golpear fuertemente mi corazón. Si bien uno medita y conoce la palabra, algunos versículos son conocidos por muchos, pero Mateo capítulo 11, versículo 12, lo citamos el día viernes, pero me gustaría ver algo importante en esta mañana, un poquito siguiendo, como le dije, la idea, la visión de lo que estuvimos hablando el día viernes que Sebastián nos compartió. Yo quiero hablarle de la guerra de los últimos tiempos. La guerra de los últimos tiempos. Dice Mateo 11, 12, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Cuántos dicen amén? Desde los días de Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios, de los cielos, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Cuántos dicen amén? Hay otras traducciones que también leímos el viernes, pero quiero leer, hay distintas, hay como 10 o 12 que circulan por ahí muy parecidas. Dice la antigua traducción, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay otras que dicen como esto, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¿Cuántos dicen amén? La guerra de los últimos tiempos, hermano, la guerra de los últimos tiempos, la violencia del reino de los cielos. Lo que dice la palabra acá creo que es muy significativo para que nosotros podamos meditar en esta mañana y tomar ese texto de la palabra de Dios, Mateo 11:12, no puede olvidarse, porque allí están las claves fundamentales de la guerra de los últimos tiempos, pero de fortalecerse en medio de la guerra de los últimos tiempos, de cómo funcionar en la guerra de los últimos tiempos, los cuales estamos viviendo ahora. Ustedes saben que justamente desde que vino Juan el Bautista, es más, desde que vino Jesús, casi simultáneamente con Juan el Bautista, hasta ahora y la próxima venida del Señor, es decir, entre la primera y la segunda venida del Señor, es cuando se declaran o se llaman los últimos tiempos. Ya estamos en los últimos tiempos y las señales avanzan aceleradamente. Hermanos queridos, la Biblia nos habla que en los últimos tiempos habrá distintas guerras, muchas guerras. Hay estudiosos acerca de lo que dice el Apocalipsis. Recuerde y no se olvide cuando vimos en Avivamiento Apocalipsis que el libro de la Revelación, el último libro de la Biblia, nos cuenta la historia pasada del pueblo de Israel, las guerras que sufrieron en época de los profetas, en época de los reyes antiguos de Israel, pero también nos habla del presente, la actualidad. Hoy existe una guerra, una realidad de una guerra o varias guerras que ahora vamos a ver. Y en el advenimiento del Señor, en la parucía, la venida del Señor propiamente dicha por sus hijos, habrá distintas guerras. Por eso el Apocalipsis se interpreta en el pasado, presente y futuro permanentemente. Es una revelación constante hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Y esto es lo que nosotros debemos entender. ¿Y de qué nos habla la palabra de Dios acerca de las guerras? Ya le dije que hay estudiosos que dicen que hay hasta 9 guerras, otros 7, 8 guerras en los últimos tiempos. Y yo veo acá algunas para nombrarles.
en esta mañana, simplemente para caracterizar y saber cuál es la guerra de los últimos tiempos. En primer lugar, se sabe, y todos hemos escuchado alguna vez, de una última batalla en el valle de Megiddo, que es el Armagedón, como una última guerra en la tierra. También nos habla de, eso está en la Biblia, en el Apocalipsis. También la Biblia nos habla de dos personajes o dos nombres. En Apocalipsis 27 habla de la guerra de Gog, y también en Apocalipsis 20 y en Ezequiel 38 nos habla de la guerra de Magog. ¿Sí? Armagedón, Gog, Magog son guerras de los últimos tiempos. En cuarto lugar, la cuarta guerra que habla la Biblia sobre los últimos tiempos es de un caballo rojizo que avanza en Apocalipsis 6, y dice que cuando avance este caballo significará el fin de la paz en la tierra, y unos a otros se matarán. La guerra que figura en Apocalipsis 6 del caballo rojizo. La quinta guerra que se nombra aparentemente en Apocalipsis 9 sería una guerra nuclear, porque habla de la muerte, o una guerra, digamos, no sé si se llama bacteriológica, no sé cómo, pero habla de la muerte humana, y no de dañarse ni los árboles ni la tierra. Es decir, que afectará una guerra, solamente afectará por los componentes químicos, por los componentes nucleares, o no sabemos qué tipo de componentes habrá, que solo afectará la vida humana. Entonces no se tocará, dice, ni las plantas, ni los árboles, ni la tierra. Es una guerra que está nombrada en Apocalipsis 9, podríamos llamar una guerra nuclear apocalíptica por las características. En sexto lugar, escuche, habla de una guerra que es más trascendente, que tiene un efecto en la tierra, pero se trata de una guerra celestial. Apocalipsis 12, la guerra de Miguel junto con sus ángeles, que peleará directamente contra Satanás. También los estudiosos hablan de una guerra de desesperación o de último manotazo de ahogado del diablo por querer arrebatarle el reino al Señor Jesucristo. Sabemos que nuestro Cristo ha vencido y es el único, el poderoso, el soberano, Rey, Señor y victorioso de todo el universo. Amén. Pero Satanás tiene como un autoconvencimiento de que todavía puede ganar. Nosotros lo hemos visto muchas veces en la batalla espiritual, en las liberaciones, cómo Satanás piensa que todavía va a vencer, que todavía le quedan cartuchos por quemar, porque piensa arrebatar. Pero, hermanos queridos, es imposible, porque Dios Jesucristo es el Rey Todopoderoso. Amén. Él es eterno y hasta la eternidad, Jesucristo. En cambio, el enemigo, el diablo, es un ser creado que va a terminar en el lago de fuego y azufre. ¿Cuántos dicen amén? Es el intento que tiene Satanás en Apocalipsis 12 por todavía arrebatarle el trono a Jesucristo. No tiene idea de lo que piensa el enemigo, porque el Señor ha vencido y saldrá para vencer, dice la palabra de Cristo. Y en Daniel 11 hablamos de una séptima guerra que hace referencia a una guerra muy fuerte en Medio Oriente. Así que así nos habla la Biblia, por lo menos, si no hay más, ya le digo, algunos hablan de 9 guerras de los últimos tiempos. Y, hermanos queridos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Hay dificultad en este tiempo. La guerra no será una guerra tal vez la que ahora estamos, en este momento, y ahora le voy a dar algunas explicaciones, que estamos viviendo. No será una guerra que tendremos que salir con armas, que tenemos que salir con cañones, con armas nucleares, pero es una guerra muy fuerte de ideas, conceptos y principios espirituales. A la iglesia de Cristo, al pueblo de Dios, se lo intenta ridiculizar. Todo este movimiento de muerte satanista que se está levantando espiritualmente, manifestado en personas violentas, pero no de la violencia que habla el reino de los cielos, que ahora se lo voy a explicar, sino de maldad y de destrucción, con el aborto y con tantas cosas destructivas que aparecen. Es una guerra
que quieren imponerse ideas, y a los cristianos, escúchese, los intenta ridiculizar, menoscabar, insultar y castigar. A los cristianos evangélicos, escuchen lo que estoy diciendo y sale por internet, se nos intenta ridiculizar y sacar de lado porque le molestamos a todos los inescrupulosos que hacen todo tipo de maldad. Hermanos, nosotros estamos para defender los principios de la vida, de la palabra de Dios, de la vida eterna, de la familia, de los principios fundamentales de la humanidad que Cristo estableció en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Los políticos se levantan. Usted sabe, he escuchado en la Cámara de Senadores políticos que están dispuestos a cubrir y a proteger a mentirosos, a ladrones, a un montón de gente, y a nosotros nos llamaron retrógrados. No sé si usted lo escuchó. Nos hablaron, nos dijeron, ustedes son los retrógrados, los evangélicos que se levantan, y un montón de cosas. A un pastor de Neuquén, pastor bautista, yo lo conozco bien, fue profesor mío, lo conocí en varios congresos, él me conoce. Él tiene una escuela en Neuquén por hablar defendiendo a los principios cristianos y defendiendo a todos los cristianos que nos quisieron hacer sentir ridículos. Le acaban de sacar en la escuela, ¿cómo se llama cuando le dan un subsidio? Un subsidio que es por ley, es un subsidio que se daba por ley, no es una cuestión de gusto que se le ocurra, se lo sacaron. Está con policías, está con protección, amenazado en la provincia de Neuquén. ¿Saben por qué? Por hablar de los principios cristianos. Cuando nos llamaron retrógrados y todo lo demás, mostraron cuántos hicimos los cristianos por el registro civil y por todo lo que hicieron los que vinieron, los primeros cristianos que establecieron la educación, Thompson, distintos hombres y mujeres también que vinieron aquí a la Argentina e hicieron de la educación y de un montón de principios, grandes cosas. Besón y otros más que vinieron a establecer los principios. Pero hermano querido, se levanta, porque esa es la guerra que tenemos. Es una guerra que nos quieren presionar, que nos quieren castigar, que creen que nosotros a veces necesitamos el dinero de alguien. Dios nos da todo. No quiere decir que nosotros vamos a ser los tontos, que vamos a renunciar a los derechos, porque aquí hay derechos civiles y los subsidios son derechos como argentinos, y no tenemos por qué ninguno renunciar a ellos. Para eso pagamos nuestros impuestos. ¿Cuántos dicen amén? Pero esta es la realidad de la guerra que hoy nos toca vivir. Una guerra de principios que tenemos que defender. Principios que van a ser expuestos, nos van a hacer sentir el ridículo en el lugar de trabajo, con tus amigos, en el lugar donde te muevas, cuando vas a jugar a la pelota, cuando vas a tomar un café. Te van a decir, ¿y vos qué pensás? Y te tratan de amedrentar, y con la violencia y con las inmoralidades que hacen, quieren sentirse orgullosos. Hermano, nosotros estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo de Nazaret, el vencedor, el gran yo soy, el que no ha perdido ni va a perder nunca ni una sola batalla. Amén y amén. Fuerte el aplauso al Señor. Nosotros somos de Jesucristo de Nazaret, el que ha vencido y viene a seguir venciendo, dice la palabra de Dios. Amén. Y así, esta es la guerra que tenemos, hermano. Esta es la guerra espiritual que tenemos. Defender los principios y los derechos de la palabra de Dios, los derechos del niño. Damos muchas gracias a Dios, porque este Día del Niño estamos celebrando la vida y no la muerte. Gloria al nombre de Jesús. Y si vivimos en un país libre, podemos decir, sin lastimar, sin ofender a nadie, podemos decir la verdad, y la debemos decir, la verdad de Jesucristo. Y la Biblia dice acerca de Jesucristo, y Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros hablamos la verdad, no la mentira. Hablamos de Cristo, no del satanismo ni de la muerte. Amén. Principios que tenemos que defender. Esta es la guerra que nos toca vivir en estos tiempos. Esta es la guerra que nos toca hablar en estos tiempos. Como ayer pudimos estar con los niños, enseñándoles que ellos no tienen que estar malformando su cabeza y creyendo que la maldad, que la perversión, que la inmoralidad son los principios reales. Tienen que entender que los principios de la palabra de Dios son los correctos, no los que el mundo les quiere imponer, y que ellos pueden escuchar una cosa, un mensaje diferente
diferente para este mundo, pero que es el que nosotros conocemos de la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, mas la palabra de Cristo permanece para siempre. Amén. No por moda, para siempre. Los principios permanecen para siempre. Amén. Y sobre estas bases para la guerra, la guerra de los últimos tiempos, puedo decirle que esta base está sostenida con algunas columnas. Y quiero hablarle sobre estas columnas. Primero, basado allí en Mateo 11:12, dice, desde los tiempos de Juan el Bautista. Aquí está la primera base, la primera columna de esta fortaleza, que es la declaración profética. Cuando viene Juan el Bautista a abrir el camino del Mesías, de Jesucristo, viene a establecer un nuevo tiempo profético. Viene a establecer una nueva, o podemos decir a restablecer o a restaurar, porque no es nuevo, ya estaban los profetas, pero viene de parte del Señor a restablecer, a restaurar el tiempo profético. La primera columna es la declaración profética. Juan el Bautista se levantó en medio de una guerra como la que estamos viviendo. Esta guerra hablaba sobre el arrepentimiento, llamaba a los hombres al arrepentimiento. Y no solamente esto, sino que le declaraba, en el caso del tiempo de Juan el Bautista, al político de turno, que estaba viviendo en mentira, que estaba viviendo en adulterio, que estaba viviendo quebrantando la ley, burlándose de su propia familia y de su propio pueblo. Y soltó esta palabra profética, iba predicando y nadie lo podía detener, y nadie se animaba a poner las manos sobre Juan el Bautista, porque él venía en el nombre del Señor. Amén. Y soltó la palabra, llamando al arrepentimiento. Hoy en día, hermanos queridos, la base para que nosotros peleemos esta guerra es soltar la palabra profética, llamando a las personas al arrepentimiento. Y es algo que no vamos a producir por una capacidad de convencer que podríamos llegar a tener nosotros, sino lo que permite que las personas se convenzan de su pecado y se conviertan a Jesucristo es el poder del Espíritu Santo de Dios. Es que el Espíritu Santo es el que trae convencimiento de pecado, de juicio y de justicia. Por eso nosotros venimos proféticamente. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Jesús también estaba en el vientre, eran primas, Juan el Bautista y Jesús eran primos, y juntos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en ese poder y en esa autoridad. Hermanos queridos, en este tiempo, llenos del Espíritu Santo, tenemos que hablar y soltar la declaración profética. Amén. Llamar al arrepentimiento, llamar, como dijo Pedro en Hechos 3:19, arrepiéntanse y conviértanse para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Soltar la palabra profética desde los tiempos de Juan el Bautista ha comenzado. Ya estamos en ese tiempo de una guerra de conceptos, de ideas, de principios cristianos. Desde que Juan vino, ¿a qué vino Juan? Juan el Bautista vino a profetizar, a decir Cristo es el Salvador, a decir que los hombres se tienen que arrepentir de sus maldades y de sus pecados, a decirle a las generaciones de los religiosos del momento que tienen que cambiar su manera de ser, que tienen que poner su mirada en Jesucristo. Amén. Por eso lo primero que establece en esta guerra es una palabra profética que nosotros todos tenemos. Somos profetas cuando anunciamos algo. ¿Y nosotros qué anunciamos? Anunciamos como algunos que andan ahí por la televisión, la radio, perversos, mentirosos, manejados por demonios, que usan las cartas, que usan el tarot, que usan una bola mágica o tontería de esa para invocar a los demonios. No, nosotros profetizamos lo que va a suceder. ¿Y qué es lo que va a suceder? Cristo viene pronto y estamos diciendo que hay que arrepentirse porque llega Jesucristo. Amén. La primera cuestión es declaración profética, es soltar la palabra profética en el nombre del Señor.
Cuando Juan el Bautista llamó al arrepentimiento, después de anunciar y de abrir el camino de Jesucristo, cuando Jesucristo ya fue establecido, ahí lo encarcelaron y pasó momentos difíciles. La guerra significa esos momentos difíciles, hermano. Fue un momento muy duro para Juan el Bautista, a tal punto que llegó a decir, mandó a preguntar si era el Mesías o tenía que esperar a otro, porque fue un momento de turbulencia interior, una guerra interior, una guerra de fe, una guerra que tenía que creer el profeta o no, tenía que aceptar lo que estaba sucediendo o no. Hermano, nuestra fe va a ser sacudida. ¿Cuántos dicen amén? Lamentablemente, se lo tengo que decir, pero tranquilo, Dios está con nosotros. La palabra profética, la declaración profética es la primera de las bases. Juan el Bautista, desde que llegó Juan el Bautista, desde que llegó la profecía, desde que llegó la palabra poderosa del Señor, Juan el Bautista llevó una confrontación grande y una persecución feroz. Ya empezó. Si nosotros decimos que estamos a favor de la vida, te van a sacar el subsidio, como hicieron con este pastor. 2018 estoy hablando. Esta es la realidad de lo que está pasando en Argentina, con muchos países. Porque el enemigo se levanta, porque el enemigo odia la verdad, odia el cristianismo y odia a los cristianos y a Cristo, por supuesto. Y hermanos queridos, va a venir esta confrontación y va a venir esta persecución ideológica, espiritual, de creencias y de convicciones que estamos viviendo. Pero lo primero es que nosotros nos comportemos como profetas que somos. ¿Cuántos dicen amén? De que sepamos que Cristo es nuestra fortaleza. La palabra profética, hermanos queridos, es una palabra que nos ayuda a fortalecernos en el momento de la dificultad. Como le dije, Juan el Bautista, al final le pidieron la cabeza a Juan el Bautista. Y tuvo que morir como mártir por predicar el Evangelio. Pero hermanos queridos, los sacerdotes no se atrevían a hablar y le decían, no, si hablamos en contra, todo el mundo sabe que vino de parte de Dios y todo el mundo está de acuerdo con lo que dice este hombre. No se puede negar lo que decía Juan el Bautista, no podía negarlo. Pero hermanos queridos, la palabra profética es la que nos va a cuidar en este tiempo. El salmista dijo en el Salmo 3, versículo 3, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí. Viene la persecución ideológica, viene la persecución a nuestra vida de creencia, pero usted y yo tenemos que decir, tú eres escudo alrededor de mí. Levante la mano y diga, Jesús es escudo alrededor de mí, Cristo es escudo alrededor de mí. ¿Quién levanta mi cabeza? Amén y amén. Esto es soltar la palabra profética. Escudo alrededor de mí. El Señor, van a pelear, que tranquilo, van a querer venir, pero tranquilo, tú eres escudo alrededor de mí. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la declaración profética de Juan el Bautista. Esta es la declaración que viene a restaurar lo que decía el profeta David, el victorioso, porque caminaba, andaba y salía a la batalla en el nombre de Jehová de los ejércitos. Este era el rey David, amén. Pero no solamente eso, hermanos queridos, sino la declaración profética es declarar la protección, es llamar al arrepentimiento, soltar la palabra de Dios, pero también es una palabra guerrera, la palabra profética. Estamos en la palabra profética. Juan el Bautista vino a establecer una palabra de guerra, vino a establecer una palabra poderosa, vino a establecer una palabra que confronta creencias. Hermano, el Evangelio confronta las creencias. ¿Cuántos dicen amén? Confronta los principios de la palabra de Dios. Confronta los principios de la palabra de Dios. Escuche por favor, cuando David lleva el arca, en primer libro de Crónicas 15, él lleva el arca, y cuando se acerca al Señor Todopoderoso, él comienza a usar todos los instrumentos que usaba para la guerra. Comienza a cantar como cuando se cantaba para la guerra. Usa lo mismo que nombra en primer libro de Samuel 4, cuando él sale a la batalla con címbalos, con trompeta, con instrumentos como suenan ahora. Mire, símbolos. Comenzó a tomar a los platillos, comenzaba a sonar la guerra. Esto es profético. Levante su mano, levante su mano, levante su mano. La alabanza de guerra es profecía de Dios.
para vencer en esta guerra, para que el diablo no te lave la cabeza, para que sigas adelante en guerra, en guerra, en guerra, en guerra, para avanzar, para avanzar, para avanzar, para avanzar, 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 avanzar. El reino de los cielos avanza, dice la palabra de Dios. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? La alabanza es la declaración profética. Por eso dice, cuando alguno está triste, haga alabanza, cante salmos al Señor. Si usted está deprimido, si el diablo le pone angustia, si viene un espíritu de muerte, si viene un espíritu de destrucción, usted comience a declarar, comience a profetizar, comience a declarar: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Comience a cantar alabanza, comience a levantar una canción de guerra, comience a cantar una canción de guerra, comience a declarar: se ha desatado ya la guerra en la tierra, Satanás pelea en contra de la iglesia, porque sabe que le queda poco tiempo y ha venido a destruir. Quiere apagar el fuego a los ministerios, pastores, evangelistas, misioneros, a los profetas ha querido. El cazar es una guerra espiritual. Pero algo sucede cuando el pueblo de Dios adora. Las malicias comienzan a huir, viene liberación. Cuando el pueblo levanta sus manos, hoy cambia la historia. Pues la iglesia ganó esta guerra con su adoración. Tome asiento un instante, porque vamos a hacer guerra en esta mañana. Tome asiento un instante, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la palabra profética. Es levantarse con una voz de parte del Señor y decirlo: nada ni nadie podrá. Esto es lo que dice la Biblia. En Isaías: no se ha creado un arma capaz de destruir al pueblo de Dios. Lo dice en Isaías, y es la verdad de Dios. Esto es la voz profética desde Juan el Bautista. Él nos dio un legado, le cortaron la cabeza, pero la declaración profética no la pudieron cortar. Y nosotros tomamos ese legado de lo profético. ¿Cuántos dicen amén? Y seguimos declarando y llamando las cosas que no son como si fuesen. Amén. La otra base o la otra columna de esta fortaleza para la guerra de los últimos tiempos, hermano, tengo que ir rápido, hermano, esto es así, es el reino de los cielos. Obviamente también lo anterior que tiene que ver con la declaración profética es el llamado de santidad. La Biblia dice: el que es santo, santifíquese, y el que es inmundo, sea inmundo. Es decir, se separarán las aguas, santificados o embarrados en la mugre del mundo. Amén. Eso es lo profético que tenemos que predicar. La iglesia no está bien, no está bien vivir en adulterio, no está bien mentir, no está bien nada de eso. Es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Ser santo como nuestro Dios es santo. Santulones no nos equivocamos, pero reconocemos nuestro pecado y reconocemos que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Amén. Esta mañana estaba orando y veía algo. Digo: Señor, si estuviese en un libro de historia, como los libros de historia, así, esos libros grandotes, nuestra historia de errores y pecados, algunos tendremos unos tomos más que otros, ¿no? Pero me acordé de un libro que escribieron los Rodríguez. En el medio había un montón de hojas rojas que dice: la sangre de Cristo ha limpiado. ¿No conoces ese libro? Hay un montón de hojas en rojo. Y cuando oraba, yo veía que todo el libro entero estaba en rojo. Veía en la visión el libro de la historia, todo en rojo, todo lavado por la sangre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Segunda columna, escuche: el reino de los cielos. Conocer y establecer el reino de los cielos. El reino de los cielos representa, hermanos, un proceso de salvación.
Acuérdese que la salvación es pasada, presente y futura. Que Cristo nos salvó, que Cristo nos salva, pero Cristo nos va a salvar cuando venga por segunda vez definitivamente. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, la salvación tiene un proceso. La salvación es un proceso. Primero, reconocemos a Jesucristo, que Él está en la tierra y que Él está con nosotros y que Él vino para salvarnos. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: el reino de los cielos ya está entre ustedes. Amén. Es decir, que esta columna ya está establecida. El reino de los cielos, ese poder del reino de los cielos, esa autoridad del reino de los cielos, ya está entre nosotros. Ya es nuestro el reino de los cielos. Pero también hay un proceso, como le dije, que se trata de oír la palabra, porque dice la Biblia: la fe viene por oír y oír y oír. Entonces, fuimos salvos por Jesucristo. Amén. Pero recibimos fe cada día por oír y oír y oír la palabra de Dios. Amén. Así que vamos fortaleciéndonos cada día en la fe. Nos mantenemos todos los días en la fe de Jesucristo por oír y oír y oír la palabra de Dios. Cuando la lee la Biblia, léala en voz alta para que no solamente entre en su mente, sino entre sus oídos y se cumpla la palabra, que su fe viene por oír y oír la palabra de Dios. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios, por oír y oír la palabra de Dios. Amén. Entonces usted fortalece su fe. Usted fue lavado por la sangre de Cristo. Usted es salvo por Jesucristo. Usted y yo nos vamos al cielo, no por nuestros méritos, porque el libro de nuestra historia, de nuestros pecados y delitos, está toda en rojo. ¿Cuántos dicen amén? La sangre de Jesucristo. Y Jesús lee, y el Padre va a leer va a buscar nuestra historia y va a ver la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, al cielo, querido. ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Y escuche, hermanos queridos, escuche, esto es el proceso de salvación, la fe, y también el declarar, como dijimos recién, y establecer la Shema. Lo estudiamos el lunes, para los que no estuvieron. Está en Deuteronomio 6:4, si no me equivoco, 6:4, dice que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Y no solamente amarás al Señor, sino que también repetirás la palabra. Esto que nosotros estamos hablando lo tenemos que repetir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, aunque nos digan cargoso, aunque nos digan pesado, porque esta es la guerra que tenemos. No, tenemos que guerrear contra las fuerzas espirituales que le ponen a nuestros hijos y a nuestros nietos que la palabra pasó de moda. La palabra de Dios no pasó de moda, permanece para siempre. Entonces nosotros tenemos esa guerra, pero te dice: la repetirás a tus hijos, al levantarte, al acostarte, cuando vayas por la calle, cuando te levantes, en todo momento la repetirás. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano querido. Eso es establecer el reino de los cielos, es decirle a nuestros hijos, es decirle a nuestros seres queridos, es decirle a nuestros nietos: hay poder en el nombre de Jesucristo, hay salvación en Cristo, hay fe por oír y oír la palabra de Dios. Las cosas se te van a mover y se te van a caer, querido. El mundo se va a venir abajo, las cuentas se van a romper, los bancos van a quebrar, las monedas se van a destruir, pero el reino del Señor y la palabra permanece amén para siempre. ¡Amén! ¡Amén! ¡Y amén! Y la repetirás andando en el camino, al acostarte y al levantarte, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Esto es lo que nosotros tenemos que, hermano querido, masticar y devolver. Este es el reino de los cielos. No consiste en comida ni bebida, sino en gozo en el Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, dice la Biblia. Amén. Dice desde Juan el Bautista: el reino de los cielos, que Jesús declaró estable entre nosotros y establecido entre nosotros, es el que nos da la victoria para la guerra de estos últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la verdad, hermanos queridos, principios y valores. La fe será atacada, nos castigarán con la billetera, como sacar los subsidios, se burlarán de nosotros. Pero, hermano querido, el reino del cielo es poder y autoridad. No podemos, hermanos queridos, claudicar, bajar los brazos. Del reino de los cielos se ha establecido, está en nosotros y se establece a su vez por medio de nuestra declaración profética. ¿Cuántos dicen amén?
Tercera columna, rápido, la violencia espiritual. Violencia espiritual. Violencia significa tomar por la fuerza algo del otro contra la voluntad del otro. Y aquí el Señor me hablaba fuertemente el día viernes. Y me mostraba claramente que nosotros, dice, debemos ser violentos. Debemos tomar por la fuerza. Eso es ser violencia, ejercer violencia. Es tomar por la fuerza algo que el otro no quiere. El diablo no quiere soltar nuestras vidas, no quiere soltar la enfermedad, no quiere soltar la economía. El diablo no quiere, pero nosotros no le pedimos permiso. Nosotros le decimos, mira, Señor, si te parece, no. Dios nos dio autoridad porque el reino de los cielos ya está establecido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros tenemos que ejercer violencia espiritual. Es decir, mira, diablo, yo no te pido permiso para entrar, porque a mí la autoridad ya me la delegó Cristo Jesús de Nazaret. Y nosotros tenemos que entrar al infierno, patear el infierno inmundo, romper las puertas del infierno y decirle, diablo, me devolvés lo que me robaste, mi dinero, mi felicidad, mi gozo, mi familia. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Patea el infierno, patelo. Violencia, no se le pide permiso al diablo. Tenemos que ejercer violencia espiritual. Dame lo que me pertenece, Satanás. Soltá mi salud. Hermano, aquí estamos establecidos. Y ángeles poderosos, mire, lo estoy viendo. Ángeles poderosos están sellando este lugar. Y no hay enfermedad. El cáncer no nos tocará jamás. ¡Jamás! ¿Cuántos dicen amén? Amén. No nos tocará la muerte destructiva que... Escuche, cuando Cristo venga nos va a llevar, y si no, viviremos hasta los últimos años en paz y en buena vejez. Amén. Usted lo ve, hermano querido, yo me alegro, porque ayer yo no sabía quiénes tenían 80 y quiénes tenían 10 años. Todos parecían igual, porque había un espíritu de gozo, de juventud, de alegría, de ánimo, de expectativa. Veía a la gente de más de 70 años corriendo de un lado para el otro, bendiciendo a los chicos, recibiendo a los otros, haciendo las cosas con gozo, con alegría. ¿Sabe por qué, hermanos queridos? Porque Dios es nuestra fortaleza, nuestro escudo. Dios es escudo alrededor de mí. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, escuche, esa es la violencia. Arrebatarlo es violentar el infierno, es romper las puertas del infierno, es obligar por la fuerza, a través de la oración, a través de la intercesión, a través de la guerra espiritual, que Satanás retroceda. ¿Cuántos dicen amén? Diga, Satanás, retrocede en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Es establecer los milagros por medio de la fe. La violencia es perseverar. No importa cuántas veces cae el justo, se vuelve a levantar una y otra vez. Es obligarle a la enfermedad que se vaya. ¿Cuántos dicen amén? Enfermedad, te vas. Diga, te vas. Artritis, te vas. Reuma, te vas. Cáncer, te vas. Deformaciones, te vas. Asma, te vas. Diabetes, te vas. Te vas. Te vas en el nombre de Jesús. Pobreza, te vas en el nombre de Jesús. Incredulidad, retrocede. Duda, huye. Andate en el nombre de Jesús. Es enfrentar a la muerte, farmaqueia, mamón, destrucción, enfermedad, modeo, Lucifer, Belcebú, Nosferatu, a quien sea. Enfrentarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Aunque tenga nombre atrayente, aunque haga cosas espectaculares, hermanos queridos, cuando Jesús aparece, los testimonios dicen, y nosotros lo creemos, que el infierno se paraliza y todos quedan congelados en el infierno. Una bruja que se movía en ese lugar, cuando veía que todos andaban en esos territorios satánicos, escuchamos el testimonio, cuando se movía en esos lugares del infierno, ella sabía que pasaba algo, pero no le daba importancia, y el enemigo y todos los demás, ¿saben lo que hacían? Le decían, no le des importancia. Porque esta bruja se dio cuenta que en el infierno aparecía alguien, aparecía una luz resplandeciente y todo el mundo se paralizaba. Era Jesús, era el Señor Jesucristo, porque Él es dueño y Señor de toda la creación. Y el lugar de tiniebla y de oscuridad, ese donde se mueve el enemigo, también lo hizo el Señor. Así que Él entra y sale cuando quiere.
¿Cuántos dicen amén? Y nosotros, con la autoridad de Jesucristo, con la protección del Espíritu Santo, con el perdón de la sangre de Cristo, entramos y salimos cuando queremos. Y Jesús entra para arrebatar las vidas. Jesús entra para llamar a los que están en cadenas de oscuridad, para que vean luz, dice la palabra. Amén. Así que, hermanos queridos, el fundamento de nuestra victoria es la violencia. Y termino. El último pilar, la última columna, es el llamado arrebatar. Arrebatar es despojar, desposeer, saquear, apoderarse. Uno habla de la forma, cómo, la violencia, y el otro el qué, qué vamos a hacer, a despojar, a saquear al enemigo. Hermano, es la columna de la conquista, la columna de la conquista. Escuche esto, por favor. En el primer libro de Samuel, David, el rey David, entendió algo. Ya estamos en el tiempo de arrebatar, porque, escuche, Juan el Bautista, cuando vino a establecer todo lo que le estoy diciendo, no vino a decir, bueno, todo lo demás nos sirve y vamos a empezar. No, vino a restaurar. Restaurar es poner como al principio. Al principio los profetas se movían con esa autoridad, y viene a restablecer el tiempo profético. Y en ese tiempo está el arrebatar. Arrebatar significa saquear o despojar. Hermanos queridos, y acá me impacta lo que hace el rey David en el primer libro de Samuel, al 30. Dice que salieron a la guerra, salieron a la batalla, y cuando volvieron a la ciudad que tenían de base, que era Ziklag, era la base donde estaban su campamento, donde estaban sus bienes materiales, donde estaba su ropa, donde estaban su comida, donde estaban sus mujeres y sus hijos, donde estaban todo. Dice que vino el amalecita y se lo robó. Vino el amalecita y se llevó lo que era de David. Y, hermanos queridos, esto es lo que sucede. No es lo normal ni aceptable. Usted a veces ve que su vida está despojada, que su economía está despojada, que su salud está despojada, y usted dice, bueno, es lo que tengo que aceptar, la voluntad de Dios. No. David dijo, esto no es de Dios, esto no es. ¿Y sabe lo que hicieron los compañeros de David? Se desesperaron. Hermanos queridos, hay gente que se va a desesperar en esta última guerra. Hay gente que se va a poner muy nerviosa. Hay gente que va a apostatar de la fe. Hay gente que va a volver a la religión, al pecado, a la mentira, a las viejas religiones de donde salieron. Hay gente que vino a este lugar y después se fue a bautizar a sus hijos bajo la reina del cielo. Hermano, es terrible eso. ¿Cómo puede ser que haya un retroceso? Pero lo hay. Lamentablemente muchos vuelven, porque estamos en el último tiempo, y todos dijeron, vamos a matar a David, vamos a apedrearlo, y dice que juntaron casi las piedras para destruir a David. Pero ¿saben lo que hizo David? David era hombre del espíritu. David era hombre espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y él dijo, voy a arrebatar mi familia de la malecita, se lo voy a sacar, voy a arrebatar los bienes, la comida, la ropa y lo que me sacaron. Y entonces, ¿sabe lo que hizo? ¿Sabe lo que hizo? No agarró las armas, no agarró al ejército, no convocó al ejército. Dice que le dijo al sacerdote, tráeme el efod, tráeme la ropa sacerdotal. A esto lo voy a agarrar espiritualmente. Alguien diga amén. A este asunto lo voy a tratar espiritualmente. Y se puso la ropa sacerdotal. No se transformó en guerrero en ese momento, sino que se transformó en hombre del espíritu. Se transformó en un sacerdote de Dios. Y clamó al Señor y le dijo, Señor, si salimos venceremos. Y Dios le dijo, si salís vas a vencer. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Y entonces salió a la batalla. Y entonces fue en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le sacó toda la malecita. Y volvió al campamento con los hijos, las esposas, los bienes materiales. Todo fue arrebatado. Fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Estamos en tiempo de guerra. Estamos en tiempo de guerra. Pero Jehová es escudo alrededor nuestro. Vamos. Aleluya.